Ya, ¿alguna duda de lo que estamos viendo? ¿No? Ya, vamos a acordarnos un poco nomás, un pequeño, muy review, sí, bien rápido, de lo que vimos ayer, ¿cierto? A ver, esta es como, sí, esta es como la primera PPT de lo que vimos ayer. ¿Qué vimos, cierto? Acá avancemos rápido. Ah, perdón, me pasé de largo. Ahí. De lo, cómo lo hago, cómo aplico en el fondo los modelos, ¿cierto? De inventario cuando existen descuentos en las unidades, ¿cierto? Porque ahí el comportamiento en el fondo em, del problema en general cambia, o sea, porque individualmente las curvas, ¿cierto? Siguen como teniendo en el fondo la misma estructura de costo, porque los costos de inventario eh, suelen ser como las mismas cosas, pues el costo de los artículos, el costo de hacer los pedidos, el costo de mantener el inventario. Esas siempre son las tres cosas. Entonces, en ese sentido, esa parte no cambia. Puede cambiar la expresión, ¿ya? Dado, ¿cierto? Alguna condición en particular, ¿cierto? El inventario, pero al final el costo total del inventario son las tres cosas. Y, y en este caso, obviamente, cuando hay diferencias de precios, el precio obviamente influye en cómo se define esa curva de costo total y por lo tanto, para cada precio al final yo tendría una curva de costo total diferente. ¿Cuál es la diferencia en el fondo? Que con respecto al otro método, que estas nuevas curvas de costo total son en realidad, em, digamos, válidas por tramos, ¿cierto? Nosotros, los precios, los descuentos de precios, ¿cierto? Se activan con una cierta cantidad comprada, en el fondo, y cuando eso pasa, ¿cierto? Entonces ahí yo ya, una determinada curva empieza a ser válida y deja de ser la otra, por ejemplo, la anterior. Entonces, al final, aquí el análisis que en el fondo hay que realizar, ¿cierto? Es eso en el fondo, las distintas curvas de costo total, ¿cierto? Sus respectivos óptimos y en qué rango, ¿cierto? Estas distintas curvas también están activas. Y toda esa información en conjunto es la que me permite definir cuál es realmente el costo mínimo de inventario y cuál sería lo que normalmente aquí se busca, ¿cierto? Es saber cuánto pedir. Dado todos los otros datos, ¿cierto? Lo que yo quiero definir es cuánto pedir para de esa manera minimizar en general este costo total, porque es el costo de todo en el fondo, ¿cierto? De todo el sistema, de todo lo que implica tener que guardar productos en inventario. Por eso son esos tres elementos, ¿cierto? En la ecuación. Y este gráfico, por ejemplo, claro, relataba esa situación, ¿cierto? 5 curvas de costo total, porque hay 5 precios, pero cada uno de estos precios vale por tramos. Entre nada y Q1, entre Q1 y Q2, entre Q2 y Q3, Q3 y Q4 y sobre Q4 el último precio, ¿cierto? Entonces ahí están esos 5 rangos de precios que definen distintas curvas. Y entre los rangos, ¿cierto? Cada uno de estos rangos, un pedacito de estas curvas es el que vale como expresión, ¿cierto? Del costo total del sistema, el costo real. Em, por supuesto, por ejemplo, si yo llego a Q3, que en ese caso tengo acceso, ¿cierto? A un cierto precio y por lo tanto debo ocupar la curva total, ¿cierto? Que está relacionada con ese precio. Lo que, a ver, podría, ¿cierto? Si yo quisiera pagar ese precio, o sea, un precio superior, si quiero, a esa cantidad, y para no sacarme la curva, pero eso no tiene mucho sentido, por cierto, una empresa siempre va a tratar de pagar el menor precio posible, entonces, no, tiene que irse moviendo en el fondo a la curva que corresponde al segmento. Y este modelo, ¿cierto? Era en realidad pensando en que todas las unidades, en el fondo que yo compro, tienen el descuento, ¿ya? Que no es, por ejemplo, o sea, que me apliquen el descuento tiene que ver con cuánto compro. Por ejemplo, entre 0 y 100 no me hacen descuento.
de 101 a 200 me hacen un 2% de descuento. De 100, de 201 a 300 me hacen un 3% de descuento y así. Pero, por ejemplo, ese 3% de descuentos es sobre las 300 unidades, sobre todas. No es solamente sobre las que estén sobre 300, por ejemplo. Entonces, esa, cuando es así, en el fondo, cuando el precio se le aplica a todo el mundo, es este caso y es de hecho el ejercicio también que vimos ayer, que lo vamos a revisar un poquito. Eh, en este caso, bueno, el procedimiento está aquí escrito, si después lo quieren revisar, pero en realidad queda bastante más claro si es que en realidad el video, ¿cierto? Revisan el video del ejercicio que hicimos ayer. Yo creo que es bastante más fácil de entender que lo que está aquí escrito, ¿cierto? Porque el procedimiento en realidad es como bien lógico al final, ¿cierto? Lo que tengo que analizar, el orden en que lo tengo que hacer y, y de ahí determinar en el fondo, ¿cierto? Finalmente ese costo mínimo que ando buscando. Pero hoy vamos a revisar ese ejercicio que hicimos. Y el otro modelo, ¿cierto? Es el que está un poco reflejado en este gráfico, que el descuento no se aplica a todas las unidades, se aplica a algunas nomás, se aplica a las que están sobre una cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, si compro menos de 100, por ejemplo, no tengo descuento. Si compro entre 101 y 200, ok. Hay 100 unidades por las cuales no me van a hacer ningún descuento, pero las que estén sobre 100, por ejemplo, si son 150, entonces en 50 unidades sí me van a hacer el descuento y las otras 100 no. Si aquí llegara, no sé, a 250, por ejemplo, ¿cierto? Y el otro corte estuviera en 200, ok. Por las 100 primeras no pago descuento. Por las otras 100 que siguen, yo tengo descuento, pero tengo el descuento de ese segmento, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un 2%. Y de ahí quizás yo tengo 50 más sobre ese segundo nivel. Entonces, y esas se le aplica el tercer descuento, que es o sea, que el segundo en realidad porque el primero no era un descuento cero, que sería, por ejemplo, un 3%. Entonces, a ese grupo de unidades, por ejemplo, 50, un 3%, otras 100 con un 2% y unas 100 unidades sin descuento. De esa forma, es otra política, en el fondo, de aplicar, ¿cierto? Esto de los descuentos en los precios de los productos. Em, yo creo que se aplica más, es más frecuente que se aplique el otro caso, el que se aplica, ¿cierto?, para todas las unidades. Pero este igual existe y tampoco no son los dos únicos. O sea, entonces se presentan porque pueden ser un poco más frecuentes, pero lógicamente ustedes podrían encontrarse en la realidad sistemas de cálculo de descuento de los más variados que pudiese haber. O sea, aquí no tiene por qué tener ninguna configuración específica si al final los descuentos es un tema comercial de la empresa que los vende simplemente. Y en esos casos, ¿cierto? En este caso, cuando los descuentos son por cantidad, al final lo que uno usa o lo que uno construye es como esto, ¿cierto? Tengo las curvas de costo total, ¿cierto? De cada uno en el fondo, de los precios, ¿cierto? Que en el fondo voy a tener. Pero en este caso, ¿cierto? Ocurre esto, ¿ya? La curva toma esta forma, no toma la forma, ¿cierto? De la otra, que era como una escalonada, ¿cierto? En este caso, debe tomar una forma de esta naturaleza. Y aquí, obviamente, el mínimo, ¿cierto? Va a estar en alguna de estas curvitas, ¿cierto? Realmente su mínimo, ¿de acuerdo? También en el ejemplo, ¿cierto? Acuérdense que vimos que ahora vamos a revisar. em, Nosotros calculábamos el mínimo de la curva de costo total para cada precio, pero ese mínimo puede estar fuera de, digamos, del rango donde es válida la curva. Y este caso se comporta en realidad de una manera diferente. Y el mínimo, ¿cierto? Realmente de todo esto está realmente en uno de estos mínimos también de una curva. Efectivamente, o sea, solo el tema es detectarlo, ¿cierto? Y aquí obviamente tiene su propio procedimiento. Más adelante, voy a tratar de que veamos un ejemplo de esto. Tampoco como es un modelo de descuento quizás tan ocupado, ¿cierto? Por eso podemos ver con suerte un ejemplo.
pero es importante igual que lo veamos, ¿cierto? En algún momento. Y, em, y bueno, y este fue el ejemplo que resolvimos, que vamos a ver en Excel, voy a abrirlo por mientras, que se acuerdan que era, bueno, un artículo, ¿cierto? Que se estaba comprando y que tenía dos niveles de descuento, pero era para todas las unidades en este caso, ¿cierto? El precio original, si yo compraba hasta 999 unidades, ¿cierto? Era 5 el precio que se pagaba sin con ningún descuento en el fondo. Em, el segundo nivel, digamos, de pedido entre 1000 y 1999 unidades, en ese caso el descuento, ¿cierto? Era de un 4% y por lo tanto se pagaba 4,80 por cada unidad. Y en el tercer caso, si yo compraba más de 2000 unidades, ¿cierto? 2000 o más, el descuento era un 5%, ¿cierto? Y yo pagaba por cada una 4,75, pero por todas, ¿cierto? Todas las que comprara tenían estos precios. Y esto, ¿cierto? Fue lo que fuimos a construir a nuestro Excel. ¿Qué hicimos aquí? Acuérdense un poco de la mecánica, porque después en los otros ejercicios también obviamente pueden ir ahí haciéndolo en paralelo. Primero, mi Q, ¿cierto? El Q va a ser mi eje aquí, ¿cierto? En el fondo, bueno, después hicimos el gráfico, ¿cierto? Pero pensando en el eje XY, ¿cierto? El eje horizontal en el fondo es la cantidad que yo estoy comprando, ¿cierto? Eso es lo que quiero reflejar en mis curvas, porque mis curvas, ¿cierto? Costo total dependen de la cantidad que yo compro. Entonces, por eso las grafico con respecto a la cantidad comprada en el fondo y en el eje vertical, ¿cierto? Lo que sería el eje Y normalmente, en ese caso, ¿cierto? Pongo el costo, ¿de acuerdo? Em, entonces necesito una columna con el eje. Aquí acuérdense que yo, después de graficar, de hecho, después pueden ver los valores, definí un poco esto de que fuera con un paso de 25, ¿cierto? Que cada punto estuviese 25 más adelante. Em, súper, súper variable en realidad este tema de qué paso, o sea, depende del ejercicio en particular, ¿cierto? En el fondo de los mismos límites que las ecuaciones se mueven, de cómo se comportan los gráficos, montones de detalles en realidad, ¿ya? Ahí tienen que ir un poco tanteando y que en base a eso, ¿cierto? Ir viendo también cuántos puntos necesitan graficar. Aquí también acuérdense que, por ejemplo, al principio yo he puesto la mitad de esta cantidad de puntos y me di cuenta que no eran como muchos, no era muy buena, ¿cierto? La cantidad para realmente hacer un buen gráfico, sobre todo pensando en que el gráfico se viera, ¿cierto? Bien fluido en el fondo, los puntitos, ¿cierto? Bien, no así como medio cuadrado en el fondo, ni nada, que pareciera una curva realmente. Y eso obviamente también usted es cuestión de ir variando la cantidad de números, sirviendo más o menos que el gráfico se vea y también los costos varían, digamos, de una manera como entendible, ¿cierto? Que sea útil para lo que estoy analizando. Y después, las otras tres cosas que están aquí, ¿cierto? Es en el fondo la curva de costo total, ¿cierto? Que es la misma, es la ecuación de costo total que hemos ocupado, ¿cierto? También en el primer modelo del EOQ, normal. Pero esa curva se aplica con tres precios distintos, ¿cierto? Que son los que están aquí. Y me dan obviamente tres curvas distintas, ¿cierto? Ligeramente distintas porque el precio, por supuesto, la variación de precio es relativamente escasa. Entonces las curvas de todos modos van a estar más o menos cerquita. Y por supuesto, como los precios de una son inferiores a las de otras, por ejemplo, es lógico que esa curva también sea en el fondo para un determinado Q. Va a ser obviamente una menor que otra, ¿cierto? Por los precios, simplemente va a generar ese efecto. El tema es que aquí cada una de estas curvas es válida, pero es válida en el tramo que le corresponde por la cantidad. Entonces aquí obviamente no todas son, digamos, las tres no son válidas al mismo tiempo en el fondo, porque aquí puedo tener este costo, por ejemplo, para el precio 2 y para el precio 3, pero el precio 2 y 3 aquí no está activo todavía, ¿cierto? Porque estoy con muy pocas unidades.
Entonces al final esta cosa vale de esa manera, vale, ¿cierto? Por segmentos. Y bueno, todas las otras cosas que están aquí en los parámetros, ¿cierto? Que simplemente los dejamos explícitos. De ahí, ¿cierto? Teniendo estas tres curvas, y también, ¿cierto? Ahí, el amarillo, acuérdense, era el segundo tramo, esta naranja era el tercer tramo de de estas tres curvas. Lo otro que procedimos a calcular fue los mínimos de estas curvas de costo total. Y el mínimo absoluto, ¿ya? Independiente del dominio, ¿cierto? De donde efectivamente es válida cada una de ellas. Yo simplemente lo que trato de definir aquí es cuál es el costo, o sea, el punto, el Q, donde logro el costo mínimo con estas curvas de costo totales, ¿ya? Pero, por eso digo, sin tomar en cuenta por ahora si es que el precio es válido o no es válido para ese valor que me dé. Y aquí se obtuvieron estas tres, ¿ciertos? Y estas tres, por supuesto, ¿cierto? Vemos que para el precio 1, que es válido, ¿cierto? Hasta 9,99, en este caso, ¿cierto? Su óptimo es 700. Entonces, el óptimo del precio 1 efectivamente está en la curva que le corresponde. Y el óptimo para el precio 2 y para el precio 3 están ahí bien cerquita. Y eso obviamente tiene que ver porque el efecto del precio, en el fondo, es bastante menor, obviamente, en relación a todas las otras cosas que esta ecuación incluye, ¿cierto? Porque son varios costos simultáneamente. Y aquí, finalmente, ¿cierto? El efecto es bastante cercanito ahí, en el fondo, el óptimo de la curva total llega bastante cerca. Y, ok, el óptimo, ¿cierto? Por ejemplo, para el precio de 714, para el 3718. Entonces, ¿qué pasa con estas dos en particular, cierto? Era que como el precio 2 no está activo a las 714 unidades, y el precio 3 no está activo a las 718 unidades, por supuesto, está activo mucho más adelante. Entonces, digamos, este Q y el costo total asociado a ese Q no me sirve en el fondo, ¿ya? No tiene, digamos que, como le dije, o sea, no es relevante para la decisión que estoy tomando porque el precio ahí no vale nomás, pues si la curva no es válida, entonces da lo mismo, ¿cierto? Que este óptimo esté ahí para efectos de este análisis. ¿Y ahí qué se hace? ¿Ya? Como el primero, el precio 1 y el 700 queda su óptimo, si está en en el rango que le corresponde, yo voy a ver, ¿cierto?, su costo total simplemente. De ahí, ¿qué pasa? Las otras curvas, ¿cierto? Yo sé que sus mínimos absolutos están, ¿cierto?, aquí en el 714 y el 718. Y por la forma de, digamos, que estas curvas tienen, en el cierto, de que estas fórmulas son decrecientes antes de ese mínimo y después son crecientes, ¿cierto? Hacia la derecha, digamos, de este punto mínimo de la curva total. Yo sé que como las cantidades, ¿cierto? Que donde estos precios son válidos son mayores a estos puntos que me dio, ¿cierto? El óptimo, en el fondo yo sé que de ahí para allá el costo siempre va a ir creciendo. Mientras más a la derecha me mueva, o sea, mientras más grande sea el Q, el costo necesariamente va a ir creciendo. Y ahí, ¿qué es lo que me sirve entonces? Yo sé entonces si para ese lado siempre el costo total va a ir creciendo en las tres curvas, entonces para un determinado precio que esté para ese lado, ¿cierto? Eh, el punto de costo mínimo necesariamente va a ser el punto más a la izquierda que tenga dentro de su rango de validez, porque si se sigue para la derecha va a ir creciendo. Entonces siempre es el punto más de la izquierda. Y aquí eso fue lo que hicimos después, ¿se acuerdan? Que este 24,725 es cuando justo empieza a valer el precio 2. Y este 24,823 es justo cuando empieza a valer, ¿cierto?, el precio 3 en los 2000 unidades. Y aquí sí tengo, digamos, los costos mínimos
para cada precio dentro del rango en que el precio es válido, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, para el precio 2, en su curva completa, sin considerar la limitante, ¿cierto? De dónde es válido el precio 2, ahí claro, ese es 7,14. Pero eso no es válido, ¿cierto? O sea, ahí no me sirve, no me van a cobrar eso en esa parte. Entonces, tengo que ir a donde efectivamente el precio vale. Y dentro de ese rango donde el precio vale, buscar su costo mínimo. Y esos costos mínimos, obviamente dependiendo cuántos precios tenga, yo voy a ir a revisar finalmente cuál es el menor de todos ellos, y ese sí será, por supuesto, en este caso 24,725 será el costo mínimo total. Un poquito más adelante vamos a volver, ¿cierto?, a hacer ejercicios como este, ¿ya? Para acordarnos un poco el método, quiero ver un par de cosas antes, recordar también cosas que ya vimos, y de ahí vamos a volver a hacer un poco de esto también en Excel, en el fondo. O sea, igual la idea es que trabajemos harto en Excel para que después puedan aplicarlo en la realidad también. ¿Dudas, consultas por ahora? ¿Todo No, bien? profe. Ya. Habían dos cositas más, ¿cierto?, que yo les quería mencionar antes de empezar a hacer más ejercicio, que son otros tipos de modelo u otros tipos de comportamiento que es bueno tener en mente, ¿ya? Porque esto, digamos, el modelo de Q, ¿cierto? Y los que hemos visto y estas configuraciones son para cierto comportamiento de la demanda, ¿cierto? Como los supuestos que vimos al principio. Pero hay otras cosas, ¿cierto? Que también, otro tipo de métodos en el fondo que también yo puedo analizar y de partida, ¿cierto? Depende de cuál sea más pertinente a la situación que estoy realmente viviendo, ¿cierto? En el fondo, la realidad, cuál se cumple con más de los supuestos que tienen estos modelos detrás y se puede aplicar, ¿cierto? Con mayor seguridad en el fondo. Y aquí, bueno, los modelos probabilísticos son un grupo de modelos, ya no es como que sea solamente una ecuación en particular, sino que es un conjunto de tipos de modelos, ¿ya? ¿Por qué diferencia hay aquí? Todos los anteriores, ¿cierto? Acuérdense que uno de los supuestos era que la demanda era conocida e inconstante, ¿ya? En estos casos, ¿cierto? De partida, la ecuación, o sea, perdón, la ecuación, la demanda puede no ser o conocida o puede no ser constante, ¿de acuerdo? Entonces, eso obviamente es probabilístico, porque en este caso, digamos, si la demanda es aleatoria de alguna manera, entonces ya es cuestión de probabilidad, ¿cierto? Esa tasa de consumo que yo tenga. Y eso me va a implicar que, por ejemplo, mi inventario se podría acabar poquito antes o poquito después de los que yo definiera, porque es variable. O sea, yo puedo calcular que esto se me acaba en 5 días y se me acabó en 3 porque tuve más demanda. Puede ser. Puede que yo diga se acaba en 5 días y se acaba en 20 porque no vendí nada más de casualidad. También puede ser. Eso es, por definición, ¿cierto? Probabilístico. Y los métodos, ¿cierto?, para calcular los inventarios, los puntos de reorden en esas situaciones, lógicamente tienen que adaptarse a esa realidad. Y también no son, no sé, no diría tan salomónicos quizás como los que ya vimos, que son tan seguros en sus decisiones. En este caso, ¿cierto? Siempre, por supuesto, se corre el riesgo de que uno se equivoque y pida de más o de menos, por supuesto, o en malos momentos, ¿ya? Pero es obviamente lo que siempre ocurre cuando hay detrás, en el fondo, fenómeno aleatorio. También, la demanda independiente, obviamente, siempre, por de naturaleza, ¿cierto? Eso va a variar. Y aquí, ¿cierto? Lo que es importante en el fondo, ¿cierto? Es tener un buen
método de pronóstico sobre esa variación, tratar de que el error del pronóstico sea el menor posible, ¿ya? Ese es en realidad como el objetivo que esto persigue. En realidad, cierto también, esa situación de que las cosas son variables, por lo menos dentro de algún grado, ¿cierto? En realidad también es una suposición bastante más realista, ¿cierto? Que pensar que es fija. Yo les decía que se puede aplicar el EOQ suponiendo que una situación variable es en realidad fija, aunque una demanda variable es fija, se puede hacer eso, pero tienen, ¿cierto?, que hacerlo con cuidado, o sea, sabiendo que están haciendo una suposición y también viendo sus máximos y mínimos y variaciones que pueden en realidad existir en la realidad. De ahí, obviamente, el resultado también. Tienen que, lógicamente, leerlo con la cautela que corresponda y aplicarlo con la cautela que corresponda. Em, y bueno, estos otros modelos también, cuando hay modelos probabilísticos, también uno opera en el fondo eh, conociendo o sea, utilizando un poco este concepto de la rotura de stock, ¿ya? Que imagino que pueden haber escuchado ustedes por ahí. em, que en el fondo, cierto, esta rotura de stock significa que ustedes se quedaron sin inventario. Lógicamente que todos los cálculos que uno hace es para evitar eso, aunque también, ¿cierto? Uno trata de que el inventario sea lo menor posible, ¿cierto? Lo más chiquitito que se pueda. Y eso, por supuesto, que también los lleva a estar más cerca del riesgo también de que se rompa el stock. Entonces, obviamente, es ahí un juego súper fino el que hay que hacer. Y yo también a través de estos modelos podría, ¿cierto? O debo, de hecho es como parte de mi condición en el fondo, que tengo que verlo de esa manera, calcular un poco la probabilidad de ocurrencia de las roturas de stock, ¿de acuerdo? Y eso, o sea, nunca podré hacerla cero, realmente cero, no, en realidad eso como no existe en el mundo de las probabilidades, ¿de acuerdo? Lo que sí puedo hacer es que sea calculada, en el fondo bien calculada, y que ese cálculo que yo hice, en el fondo, lo, em, digamos, sea, obviamente lo menos posible, porque no quiero tener inventario de más, pero también, ¿cierto?, que yo tenga relativamente lo mejor que pueda controlado el riesgo, ¿cierto?, de la rotura de stock y que exista una probabilidad que yo acepto como factible, como posible, ¿cierto?, de rotura de stock, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hay aquí, claro, y ese existe, digamos, esa rotura de stock, en el fondo, ¿cierto? Una probabilidad que es en el fondo la que define, ¿cierto? Con qué probabilidad me voy a quedar sin inventario. Y también existe, ¿cierto? El otro concepto, el que se llama nivel de servicio, ¿de acuerdo? Que en el fondo es como con qué probabilidad, ¿cierto? Yo aseguro que, digámoslo, el inventario no se me va a acabar. Yo, por ejemplo, no sé, puedo decirle a la gente, yo le aseguro que el 98% de las veces yo sí le voy a tener el inventario, ya, y eso, nivel de servicio. Que en el 2% de las ocasiones que usted me pida, en realidad puede que no tenga. Simplemente eso, ¿cierto? Es lo que se les dice. Y, y bueno, cuando hay obviamente una demanda probabilística, ¿cierto? Ahí aparece el concepto de stock de seguridad, ¿ya? Que es, básicamente es como mi nivel cero, ¿ya? Es como un nivel cero especial en este caso, ¿cierto? Que yo busco nunca bajar de tener esa mínima cantidad, ¿cierto? Disponible en mi inventario, ¿de acuerdo? Puede ser, por supuesto, que en momentos que yo sí baje de ese nivel digamos, de stock, pero eso es intencional, pues, o sea, para eso es cierto que lo tengo definido para que
cuando ocurra, en el fondo, ¿cierto? Entre comillas, rotura de stock, o cuando tenga más demanda de la que yo realmente me esperaba, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? Entra a actuar este inventario de seguridad, pero no me quedo sin stock, ¿cierto? Sino que saco de ahí, saco de ese nivel que yo normalmente espero no poder, digamos, emplear, pero, ¿cierto? Si no me quedó otra, ok, lo empleo, ¿cierto? Y después lo tengo que reponer, lógicamente. Esa es como un poco la lógica con que esto funciona. En este caso, bueno, hay distintos modelos, como yo lo decía, y es necesario, sí, en este caso, conocer, por ejemplo, la, la función de distribución de probabilidad que se aplica a la demanda, ¿cierto? O de alguna manera la variabilidad que tiene, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es como lo que aquí hay que necesariamente identificar. Y a veces de los documentos que una empresa puede tener, puede, digamos, modelar esa probabilidad, conocerla, ¿cierto? Otros casos ustedes pueden hacer el estudio, ¿cierto? Estadístico para llegar a conocerla, pero también hay situaciones que no hay información, simplemente o no se ha sacado todavía, porque después pudieran hacer el estudio, pero tienen que hacer de todos modos una decisión ahora, y ahí claramente estos métodos probabilísticos en realidad no les van a servir. Em, Aquí ahora, ¿cierto? No vamos a ver particularmente estos métodos probabilísticos, o pues no sé si tenemos tiempo, si es que nos llega a quedar el tiempo. Bon, puede que alcancemos a ver un ejemplo para que más o menos se hagan una idea, digamos, de los métodos, pero es todo un mundo aparte el método probabilístico, entonces prefiero quizás como que no entrar tanto en esos detalles. Em, Y el otro modelo, digamos, que tiene algo de esto de probabilístico, ¿cierto? Y que es en el fondo, como les dijera, es bastante salomónico en cómo opera, ¿cierto? Pero para el tipo de productos que se ocupa, en realidad está como bien que sea así, ya no es como tema que siga esa, digamos que ese comportamiento en el fondo. Porque de todos modos, digamos, son para artículos que si se llegan a acabar, en realidad no se acaba el mundo para la empresa. O sea, ya, puede ser, puede que me quede sin hoja. Bueno, me quede sin hoja, no es tema, ¿ya? O sea, hay artículos que sí se pueden tratar de esa manera, sin mayores, ciertos dramas para efectos de la empresa. Y uno de estos, ¿cierto? Es el sistema de periodo fijo, ¿ya? ¿Qué hace? Un sistema de periodo fijo es súper, súper sencillo, ya, es como muy, muy sencillo en ese sentido. Lo primero es que se realizan pedidos cada cierto tiempo, un T, ya, por ejemplo, cada 30 días o los primeros de cada mes, ya, da lo mismo. Es una fecha específica en la que se hace. Y eso es independiente del nivel inventario del momento, ¿de acuerdo? O sea, ustedes llegan al día y se hace un pedido, aunque hayan bajado en una unidad su inventario o hayan bajado, no les quede nada, ¿ya? Y en cualquier punto intermedio, ustedes ese día hacen un pedido del producto. ¿Y cuánto se pide? La diferencia entre lo que tienen ahora y una cantidad máxima definida, ¿cierto? Como el límite superior. O sea, por ejemplo, yo digo, de este producto, yo no sé, puedo tener para mi mes de referencia 100 unidades, por ejemplo, resma. De acuerdo. Entonces, cada vez que parten el mes, ustedes quieren tener 100 resmas disponibles. Puede que un mes terminen con 20, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Compran en ese momento 80, ¿de acuerdo? Mes siguiente, usaron 30 nomás y se quedaron con 70 a fin de mes. ¿Qué hacen? Compran 30 para volver al 100. Entonces, siempre lo que van comprando es lo que falta para llegar al 100. Y obviamente ahí, eh, como filosofía, lógicamente es súper distinta a la otra, ¿cierto? Que estamos viendo anterior, porque la anterior, ¿cierto?
el EOQ, ¿cierto? Ese modelo supone que están buscando una cantidad de pedir específica para minimizar los costos. En estos casos no, pues esa cantidad siempre va variando y obedece solamente a llegar al máximo, ¿cierto? Que yo defino, que quiero tener como referencia. Estos ciertos sistemas, yo les contaba un poco esto que no me adelantaba, ¿cierto? Que en el fondo se aplican cuando yo quiero simplificar realmente un poco la forma de pedir. Y como les había mencionado, en el fondo, como dijera, cuando puede ser que el costo de pedir sea muy alto o que sean artículos que la verdad para efectos de sus implicaciones en el sistema y todas esas cosas, como que no meritan en el fondo, ¿cierto? Que tengan mucho más tratamiento. Puede que sean, que son demasiados artículos, demasiadas cosas chicas, muchas cosas, ¿cierto? Que pedir y que no se amerita en el fondo de que estén, ¿cierto?, haciendo grandes análisis, ¿cierto?, o mucha complejidad en la decisión de ese tipo de artículos, porque son demasiadas cosas. Entonces, en el fondo, voy complementando nomás de manera rápida al nivel, en el fondo, ¿cierto?, que yo tengo establecido como referencia. También, en estos modelos, por supuesto, puede que ustedes se queden sin inventario. Ya, puede ocurrir perfectamente. O sea, también por eso se aplica en productos donde si usted se queda sin inventario, no hay mayor drama. O sea, o pueden encontrar una forma de arreglarlo relativamente rápida o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de las remas. Si se le acaban las remas 3 días antes, ¿cierto? De que se le acabe el mes y necesitan imprimir, ya puede ir alguien a comprar unas pocas remas. No es problema particular, ¿cierto? No es algo que sea súper difícil de alcanzar, súper difícil de encontrar en el fondo. Así que en ese sentido, por eso en el fondo se recurre también a este tipo de inventarios. Es bueno que haya, lo necesitamos siempre, no nos vamos a complicar comprándolo y si se acaba, ahí vemos en el fondo, o sea, no se acaba el mundo por no tener rema o clips o alguna cosa de esa naturaleza o el artículo que sea en el fondo, ¿cierto? Es como algo que la empresa puede absorber de alguna manera o solucionar fácilmente. Y ahí obviamente se aplican estos criterios. Eh, y bueno, por ejemplo, ¿quién funciona con esto? Las máquinas expendedoras automáticas, ¿cierto? Ustedes imagino, se han fijado que esas máquinas, ¿cierto? Cuando las van a rellenar, puede en algún momento que simplemente ustedes van y no hay nada de alguno, ¿cierto? De algún el producto, no queda ni una unidad, de otros quedan, y cuando viene el reponedor, ¿cierto? Repone todos los espacios que tiene. Y punto. Y después, ¿cierto? La próxima vez repone los espacios que quedan de cada producto. Siempre la vuelve a llenar al mismo nivel y listo. Eso en el fondo, ¿cierto? El comportamiento. Gráficamente es esto, ¿cierto? Voy consumiendo, consumiendo, consumiendo. Llego al momento de revisión, lleno. Voy consumiendo, consumiendo, consumiendo. Momento de revisión, lleno. Consumo mucho más aquí. Llegué a cero casi, relleno. O sea, complemento, ¿cierto? Hasta arriba. Y así, siempre, ¿cierto? Son cantidades diferentes las que pido. Simplemente es la fecha la que manda y lleno hasta el nivel máximo o sea, que este sistema, ¿cierto? Define como la cantidad con la que yo debería partir ese periodo en particular, ¿cierto? Que uso de referencia, ¿ya? Y eso es básicamente lo que hace un sistema, ¿cierto? De periodo fijo. Hay otros que de ahí, no sé también, si es que tenemos algún tiempito, hay algunos otros métodos que pues les podría mencionar, que se parece mucho a este, que es de periodo fijo, pero es, no sé si extraño, pero hay situaciones también donde se puede, de hecho, a la larga utilizar, que son de cantidad fija, ¿ya?
que por ejemplo, o combina un poco estos dos métodos, quizás a veces también funciona en base a un periodo, pero por ejemplo, cada vez que llego a ese periodo, yo pido 50 unidades. Aunque tenga 10 guardadas o 30 todavía remanentes, yo siempre pido 50, ¿ya? Y a veces se aplica así, que la cantidad de pedidos es fija. Y eso tiene que ver muchas veces, en realidad, con un tema de alguna limitación, alguna clase de limitación que ustedes tienen en la forma de comprar, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, que, no sé, ustedes no sean particularmente un cliente importante para el proveedor, que es cierto, al que le están comprando, y el proveedor, por ejemplo, no vende si es que ustedes no compran por lo menos, por ejemplo, 1000 unidades. Y ustedes siempre necesitan menos de eso. En realidad el consumo de producto para ustedes no es tanto. Entonces, ¿qué hacen? Cuando necesitan, cuando están más o menos ven que van a necesitar cierto del producto, que ya ahí no depende cierto de un periodo fijo, sino que ustedes ven algún nivel de inventario preocupante, entonces deciden pedir. Y ustedes saben que van a tener que pedir esa cantidad, porque no pueden pedir otra, simplemente. O sea, porque más a ustedes no les sirve, ojalá ustedes quisieran pedir menos, pero no existe también el espacio porque el proveedor no vende por menos, ya que es, por ejemplo, una de las situaciones, em, digamos, donde se podría aplicar ese otro sistema, ¿cierto? De la que la cantidad sea la fija. Y así montones de sistemas más. En el fondo, se les menciono algunos de estos para que se den cuenta un poco de la variedad de modelos de gestión, pero dentro de esto aquí no hay reglas puntuales, o sea, en el fondo hay formas que se ocupan un poco más tradicionalmente, simplemente, y hay que ir viendo de repente cuál es la que a mí, dada la situación de mi empresa, dada la forma en que me consumo el inventario, dada la variabilidad, dado todos los factores, ¿cierto?, que aquí andan dando vuelta, cuál parece ser el más cercano, cuál parece ser el más propio, el más apropiado a lo que estoy viviendo. Y de ahí, de hecho, teniendo ya eso definido y el método, un poco el modelo que me sirve, yo incluso lo puedo variar, ¿cierto? Y adaptarlo más particularmente a las condiciones específicas, ¿cierto? Que quisiera en el fondo aplicar, ¿ya? ¿Consultas, dudas? ¿No? Ok. Y bueno, por ahora vamos a ver esos modelos solamente, ¿de acuerdo? Pero de ahí, como les digo, si es que nos llega a dar el tiempo, puede que veamos algunos otros pocos por ahí. Lo que quiero hacer ahora, en realidad, es como retroceder un poco y que veamos algunos ejemplos, ¿cierto? De los distintos métodos que hemos visto. Porque en su momento, digamos, en la descripción, ¿cierto? Cuando íbamos pasando un poco las distintas, digamos, los distintos modelos, ¿cierto? Los distintos métodos, hacíamos pequeños ejercicios, ¿cierto? Pero ahora la idea es un poco que revisemos con más profundidad en el fondo el cómo se construye realmente estas cosas. Ya, vamos a, creo que lo tengo aquí. Y aquí seleccioné algunos ejercicios. ¿Cuánto nos queda ya? Como una hora. Voy a tratar de ir viendo un poco, quizá, hay como varios de ABC al principio. Este otro también creo que es un ABC. Y este otro es como un EOQ común y corriente. Y este parece que también es como un EOQ. Ya, por el tiempo yo creo que alcanzamos a hacer como uno cada uno y en realidad estaríamos bien por ahora. Y después, obviamente, me interesa también volver a hacer ejercicios, ¿cierto? Que sean con niveles de precios, pero esos son más largos. Entonces, por el momento, ¿cierto? Veamos este par de ejercicios, ¿cierto? Estas situaciones particulares, ¿ya? Acá, ya. ¿Qué dice esto?
George Walker ha recopilado la siguiente tabla que presenta 6 artículos en inventario, junto con el costo unitario y la demanda anual en unidades, ¿ya? Utilizando un análisis ABC. ¿Qué artículos hay que controlar cuidadosamente utilizando una técnica cuantitativa de gestión de inventarios y qué artículos no deben controlarse cerca? ¿Ya? Voy a copiar esto, lo voy a llevar al Excel obviamente para que tratemos ahí de que sea un poco más fácil de tratar los números. No sé si se ven bien ahí los números de tamaño del enunciado. Sí, profe, se ve bien. Ya. Sí, está bien ahí. Entonces, ahí tenemos que empezar, ¿cierto?, a hacer un poco los cálculos en los cuales, ¿cierto?, nuestro sistema de clasificación a veces se basa, ¿cierto? En este caso son poquitos artículos, así que en ese sentido podemos andar un poquito rápido. Y lo primero, ¿cierto?, en nuestra tablita, bueno, identificar el artículo, ¿cierto? Necesitamos darle una columna de identificación al artículo. No sé si quiero usar esos mismos nombres porque son como complicados, pero veamos. XX1, B66, BCPO, 23CP, R2D2, eso es como de la Guerra de las Galaxias. Y también el otro, el Citripio. Y RMS. Yo creo que todas estas siglas tienen algo que ver con la Guerra de las Galaxias, me tinca algo. Esa es la identificación. Vamos a hacer la tabla para acá. La primera es encabezados. Ya. Y esto es solamente, ¿cierto?, el nombre por ahora del artículo. Necesito copiar estas otras dos cosas también. Primero, el costo unitario, que ya, si escribámoslo con mayúsculas, no. Vamos a ver. Vamos. Ahí sí es mejor que quede, ¿cierto?, en dos filas. Ya, costo unitario cada una. Pongámosle signo peso. Y esto sea 5.84. Vamos a tener que corregir los decimales. No, de ahí, a ver si me toma ahí. 5.40, 1.12, 74.54, 2 y 2.08. ¿Ya? Y lo otro, la demanda anual, ¿cierto? Tengo que corregir esto ahí. Perfecto. Y tengo 1200 unidades. Voy a poner ahí con formato número para que se distingan los puntos. 1110 unidades. 896. 1104 unidades. 1110 unidades y 961. Ya. Y esto es lo que me entregan como información. Y ya con eso, en realidad, ¿cierto? El modelo de clasificación ABC ya se puede, ¿cierto?, hacer bastante, ¿ya? ¿Qué necesito, cierto? Acuérdense, a ver si volvemos aquí bien rápidamente a esas primeras PPTs. ¿Dónde están los grafiquitos? No, esto creo que estaba mucho más adelante. Acá en el fondo sí está un poco la idea. O no, o mejor esta. No sé cuál será más gráfica, ¿cierto? Que aquí acuérdense que en el fondo, una cosa que yo tenía que hacer, o como metodología en el fondo, ¿cierto? Que yo lo que tenía que hacer aquí era ver el valor, ¿cierto?, de cada artículo en relación al costo total, ¿cierto? Que quizás basado en alguna referencia de tiempo particular con respecto a digamos, del periodo de análisis en el fondo que estoy usando, ¿cierto? Con respecto a alguna de esas referencias temporal, yo veo
¿cierto? Cuánto dinero en el fondo está relacionado con estos artículos. Y en base a eso, ¿cierto? Voy acumulando en el fondo de primer ordeno, ¿cierto? Del mayor al menor, el que ocupa más plata dentro de todo el menor. Y de ahí voy o sea, como dijera, agregándolo, ¿cierto? Uno tras otro para ver ahí dónde están los distintos porcentajes agregados y de ahí decidir, ¿cierto? Qué cosa es A o B o C. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el otro. Primera cosa, entonces, aquí yo debo poner el costo total. ¿Perdón? Vamos a... Costo total es simplemente la cantidad de unidades por el valor unitario, ¿cierto? Que son los datos que tengo. Solo tengo que replicar para los demás. Esto es plata, ¿cierto? Así que ahí tengo el costo total. Necesito también saber, en estos casos, cuánto es el costo del sistema completo, del inventario completo. Y eso es la suma de estos costos totales, de que son, obviamente, cada uno de estos costos totales es un costo total del inventario, o sea, del producto, ¿cierto? De cada unidad del producto. Pero lo que yo, mi punto de comparación es cierto por también el costo total de la bodega completa en el fondo, ¿de acuerdo? Y aquí, ahora, ¿cierto? Lo que corresponde es ver qué porcentaje de estos 100.517 es cada una de estas cifras, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esa dividida por esa. Bueno, llevado a porcentaje es, por ejemplo, un 6,97%. Y esto es el del costo total. Aquí nosotros esta misma fórmula la podemos extender si es que fijamos esa celda, ¿cierto? Y voy a tener hacia acá, en el fondo, ¿cierto? El resto de los valores. Y ahora, ¿cierto? Lo que correspondería es que yo ordenara esto, ¿cierto? Que lo pusiera efectivamente puede ser desde el punto de vista de los porcentajes del mayor al menor, o bien obviamente como ese porcentaje obedece al costo total, también podría ordenar en base, ¿cierto?, al costo total. Para hacer esto, ustedes, bueno, pueden seleccionar la zona, ¿cierto?, donde están ustedes trabajando e ir a ordenar y filtrar, ¿de acuerdo? No, imagino que han usado el ordenar y filtrar, ¿cierto? ¿O no? Que tiene la forma básica de hacerlo, ¿cierto? Que dice ordenar de A a Z, ordenar de Z a, ¿cierto? Es de menor a mayor o de mayor a mayor, ¿cierto? Perdón, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿cierto? Son las dos opciones que tiene. Pero ese ordenamiento lo hace siempre con respecto a la columna de más de la izquierda, que de la parte que ustedes tengan seleccionada. En este caso, ¿cierto? Me va a ordenar en base a los nombres, ¿de acuerdo? Eso es lo que haría, porque es obviamente el ordenamiento directo, ¿cierto? La forma más básica. Pero también, ¿cierto? El Excel tiene esta otra opción. Ay, no se me mueve el mouse. Aquí, ¿cierto? Que es orden personalizado. Si eso ustedes la pinchan, les abre esto. Y fíjense, les pregunta por cuál columna ustedes van a ordenar. ¿De acuerdo? Primero, bueno, tienen seleccionado obviamente la zona. Y aquí les aparecen todas. Y deben tenerles ustedes títulos, obviamente, a esas columnas para que se le entienda, o sea, reconozca de cuál se trata, la que quieren usar como referencia. Y en este caso, ¿cierto? Yo les decía que se pueden ocupar dos, por el porcentaje del costo total o el costo total. Si lo hacemos por costo total, pregunta ordenar según el valor de la celda. Sí, cierto que tome ese valor como referencia. Hay otras opciones, color de la celda de la fuente y icono de formato condicional. Esas tres cosas vienen en realidad de que digamos, Excel, ¿cierto? No sé si ustedes han ocupado formato condicional, ¿ya? Es una cuestión como bien útil.
porque les permite colorear las celdas de manera automática. O sea, pueden ser las celdas, ¿cierto? Los valores, cambiarle la letra a los valores. O sea, perdón, colores a la letra en el fondo. Y eso es en el fondo automático. Ustedes no se lo tienen que ir cambiando, sino que le pasan la regla a Excel y Excel lo va a hacer. Y el orden de menor a mayor, ¿cierto? En este caso me sirve de mayor a menor, ¿cierto? Y el otro caso que sale de lista personalizada tiene que ver con las otras situaciones que ustedes les pueden decir particularmente, por ejemplo, si es por colores, no pueden decir que haya un color mayor o menor, ¿cierto? No, como que no tiene en ese sentido, no tiene mucho sentido decir que, o que elija, ¿cierto? El software, ¿cierto? ¿Qué color es mayor que otro? O sea, como raro. Entonces, en esos casos, ¿cierto? Uno puede decirle, por ejemplo, primero color rojo, después color verde, después este. ¿Sí? Entonces, ustedes le dan el orden de lo que quieren, de cómo debería, ¿cierto? Hacerlo. Y, ¿qué más? A ver. De esto, bueno, esas opciones aceptamos y lo ordena. ¿Se fijan? Ahí sí, es importante haber seleccionado bien la zona, ya, eso es, ahí si no seleccionan bien la zona, les va a ordenar lo que ustedes les estén diciendo en el fondo, ¿de acuerdo? Así que también deben tener cuidado ahí, obviamente, de no dejar afuera, ¿cierto? Algunas cosas, ¿cierto? Que en realidad a ustedes les interesa que estén adentro, ¿ya? Que obviamente que deben seleccionar la tabla correctamente, de lo contrario van a ordenar mal al final. Ahí me quedó ordenado, ahí están los porcentajes. Y aquí lo que yo puedo agregar es el acumulado. Acumulado es, bueno, primer ítem es eso. Con el segundo ítem es lo que lleva el anterior más este nuevo. ¿Qué quiere decir ese 88,84? ¿Cierto? Que en el fondo, ¿cierto? Los dos primeros artículos, ¿cierto? Sumados, sus participaciones, ¿cierto? En el fondo, em, me dan, ¿cierto? Un 88,84% de este costo total. Y esto bueno, así como hice la fórmula, lo puedo arrastrar. Ahora, este, ¿cierto? Es el 94,8% considerando los tres primeros ítems. Llego al 97,1% considerando los cuatro primeros ítems. Llego al 99%, ¿cierto? Con todo esto y al 100% obviamente considerando hasta el último. Entonces, esto es el acumulado que yo tengo. Y aquí ahora, ¿cierto? Viene el tema de qué cosa yo determino, o sea, qué cosa elijo en el fondo, que sea A, que sea B o que sea C, ¿cierto? En el fondo, esta es la elección que ahora yo debo hacer según, lógicamente, algún criterio que yo tenga. Aquí no existen, ¿cierto? No sé, depende de la empresa en particular, lo que considere que es como aceptable, no aceptable, ¿cierto? En qué rango las cosas pueden o no pueden, digamos, ser en el fondo. Em, ¿Qué puede, digamos, qué podríamos aplicar? Por ejemplo, 81% solo en el primer artículo, como que ya merita, ¿cierto? Que esto sea como A. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí, digamos, porque la clasificación. Sí, estaba bien, perdón, lo había visto mal. Clasificación que yo tengo, ya, ese es A. ¿Qué puede ser B? Es un criterio también abierto, o sea, esto podría ser, por ejemplo, B, para pensar en que llegue hasta ahí, porque los dos, ¿cierto? Son como 7 y 6%, ¿cierto? Son como más o menos similares en tamaño y llega como un 95%. Este otro, por ejemplo, ya baja como a 2,21, o sea, es casi un tercio de lo que son estos otros dos. Entonces, ya esa reducción, por ejemplo, puede ser como mucho para efecto de pensar que este tercero pertenezca a B. Y aquí yo puedo decirle que esto es C.
¿cierto? Y ahí me queda clasificado en A el primer artículo, porque es evidente, ¿cierto?, que está tremendamente más lejos, ¿cierto?, más en términos de costo es lejana, ¿cierto?, súper lejano a los otros que ahí aparecen. Así que en ese sentido, ¿cierto?, merita como su clasificación sola. De ahí, obviamente, quedan 2 artículos en B, con un torno a un 6-7%, ¿cierto?, de participación, y después 3 artículos en C. Y eso, ¿cierto?, es simplemente como qué hacer, cómo hacer, ¿cierto?, una clasificación en el fondo ABC del inventario. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Ninguna duda, profe, está claro. Ya. Ok. Bueno, este ejemplo obviamente es como bastante cortito en el fondo, ¿cierto? Dentro de lo que un sistema de inventario, por supuesto, más grande podría tener. A ver si esto ya, guardémoslos ahí y vamos a ver. Veamos antes, otro ejemplo puede ser también de ABC, pero quizás un poquito más complejo. A ver, esta PPT después se las voy a subir. Perdón, quiero copiar esta tablita, en fondo que quede la PPT, para que después también pueden, o sea, obviamente también yo creo que le subo el Excel, por supuesto, si eso no es problema. Pero ahí que la pueden ir a analizar. Ya, esta otra, a ver, déjame ver si había alguna diferencia. Ya, por ejemplo, este es bueno porque este tiene que ver con el conteo cíclico, sí, pero no tiene clasificación ya. Hagámoslo primero otro con clasificación, un poco como para reforzar la idea, ¿cierto? Digamos, de la clasificación ABC. Y ahí ya de esto por lo menos no nos volvemos a acordar en el fondo, ¿cierto? Porque ya es como más o menos la misma idea siempre. Entonces, un par de ejercicios que veamos de ABC ya es más que suficiente en realidad. Ya, vamos a llevar este otro al otro lado, que bueno, un pelito más largo, ¿cierto? Que por supuesto obedece más o menos a la misma idea. Esto llevo acá y me voy a traer los encabezados, ¿sí? Para no estar copiando eso, ¿no? Ya, ahí. Y si esto podría agrandarlo un pelito. Aquí vamos abajo, ¿cierto? La cantidad de artículos que hay está, de lo cual necesitamos algunas cosas, ¿cierto? En particular, ¿cierto? Ahí como cierto elemento. Ya. ¿Qué dice? La empresa Borecki tiene los siguientes 10 artículos en inventario. Teodoro Borecki le pide a usted, reciente diplomado en Dirección de Operaciones, que divida estos artículos conforme a una clasificación ABC. ¿Qué informe le presentará? ¿Ya? Entonces, vamos a... Bueno, en realidad necesitamos, ¿cierto? Nuestras 3 primeras columnas, ¿cierto? La información aquí viene simplemente de esas 3 primeras columnas. Así que hay que primero poner, ¿cierto? Las identificaciones de los artículos. Vamos aquí a indicarlas. A ver, aquí estoy en mayúsculas o no. No, ahí está en mayúsculas. A2, B8,
C7, D1, E9, F3, G2, H2 y 5 y J8. ¿Ya? Son 10. Sí, ya no me equivoqué también parece. Así que eliminamos esto. Y tenemos la clasificación, ¿cierto? La primera columna simplemente. Costo unitario, lo que tengo acá. Vamos a ponerle signo peso a eso. Y pues nos preocupamos los decimales. 50, 12, 45, 10, 20, 500, 1500, 20, 10 y 5. Y la demanda anual, 3000, 4000, 1500, 6000, 1000, 500, 300, 600, 1750, 2500. Y con eso tenemos ya como que toda la información original, ¿cierto? Con la que necesitamos, en el fondo, ¿cierto? Construir el resto de la tabla, ¿ya? A ver, pongámosle puntitos a esto para que se distingan mejor las cifras. Y de nuevo, costo total, ¿cierto? Es calculado en base a estas dos cosas. Simplemente multiplicar las unidades por el costo unitario. Y ahí tengo el costo total, ¿cierto? Necesito sacar también, ¿cierto? De esto, el total, ¿cierto? Del sistema, en el fondo, que sería 1.627.500, ¿de acuerdo? Y ahora, los porcentajes particulares de cada una, ¿cierto? De estos ítems con respecto a ese... al total, ¿cierto? Su participación en el fondo, en este inventario. Y esto sería 150.000 por ejemplo, eso. La división, ¿cierto? ¿Qué porcentaje es? Dejémoslo con 2 decimales para ver si es más preciso. Y tengo que fijar ahora, ¿cierto? Este último valor para que yo pueda, ¿cierto? Arrastrar la fórmula. Ahí. Y ahí la tomo, parece que se había corrido. Y ahí tengo los porcentajes, ¿cierto? De cada una. ¿Qué tengo que hacer ahora? En el fondo, ¿cierto? Ordenar, ¿cierto? El paso siguiente siempre era ordenar. Así que puedo seleccionar todo esto de nuevo, ¿cierto? Pero tengo que incluir los encabezados. Tengo, ¿cierto? Que terminar antes de donde está el total, ¿cierto? Todavía no debo incluir, ¿cierto? Ese total porque si no me lo ordenaría dentro de lo que yo le estoy dando la orden. Obviamente eso no corresponde. Así que aquí solamente la parte, digamos, que está ahí, ¿cierto? Donde están los artículos. Y ahí voy acuérdense, a ordenar y filtrar, orden personalizado. Y aquí de nuevo le digo ordenar por orden con costo total. ¿Qué? Valor de la celda, pero en este caso de mayor a menor. Y listo. Una cosa que no les dije es que en realidad ahí pueden, si es que lo necesitan, o sea, en este ejemplo no lo vamos a necesitar realmente, pero se los menciono por si después usando Excel en el fondo lo llegan a necesitar. Bueno, de hecho, podrían estos ejercicios darse, a ver si se da en algún caso, ¿no? Parece que no. Ya. Que yo podría, ¿cierto? Eventualmente cuando hago un ordenamiento de cualquier lista, ¿cierto? Que el criterio que usé para que se ordenara, ¿cierto? En el fondo, hay, por ejemplo, más de un artículo, ¿cierto? Que cumple con el mismo valor. Por ejemplo, aquí, si, no sé, tengo esos 250.000, ¿ya? Si yo tuviera dos artículos
con ese 250.000, por ejemplo, yo tendría que aplicar algún criterio a cuál, digamos, considero antes que el otro, en términos de ordenamiento, ¿cierto? ¿Cuál va antes que el otro? En este caso particular, ¿cierto? Eso no es muy relevante, no es particularmente relevante, ¿cierto? Por el hecho de que al final los dos van a quedar probablemente en la misma clasificación. Pero hay otros tipos, digamos, de ordenamiento donde sí importa, ¿cierto? Donde efectivamente dilucidar en quién queda más arriba que el otro debe depender de algo. Realmente tiene que haber un orden entre ellos y eso, si no lo puedo definir con el primer criterio, en el fondo, ¿cierto? Que por ejemplo aquí sería ese costo total, tengo que de alguna manera buscar un segundo criterio para que defina cuál efectivamente de estos es el que se termina quedando sobre el otro, digamos, dentro de este ranking. ¿Ya? Y ahí, para hacer eso, ustedes pueden acá agregarle un nivel. Si pinchan agregar nivel, les pregunta. O sea, lo primero es ordenar por costo total, valores de las celdas de mayor a menor. Pero en caso de empate, lo que va a aplicar es lo que esté aquí en el segundo lugar. Y si no, el tercero y el cuarto y el quinto. Ustedes pueden aquí seguir y seguir agregando. No me acuerdo cuántos. No, cuántos permite, pero son muchos, ¿ya? O sea, no es que sean 2, 3. Pueden aquí un montón de criterios para abajo, obviamente. Cada uno va a obedecer a una columna distinta, porque pueden solamente citar una columna por cada uno de estos y obviamente no repetirlas tampoco. Pero igual, ¿cierto? Le deja ordenar por un montón de criterios distintos, ¿de acuerdo? En este caso no lo vamos a ocupar, pero se los mencionaba simplemente para que sepan que aquí se pueden hacer esos ordenamientos, ¿de acuerdo? Ok. Aceptar. Ordené, ¿cierto? Ya, del mayor al menor. Vamos a ver ahora los acumulados, ¿cierto? Lo que necesito en el fondo es que saber también, ¿cierto? De qué porcentaje llevo acumulado del costo total. El primero lo dejo igual. El segundo es el anterior más su participación. Y esta fórmula, ¿cierto? Que yo acabo de hacer aquí, siempre si la extiendo para abajo, va a ir tomando el que está arriba, que ya es el acumulado de todo lo que viene, ¿cierto? Hacia arriba, y más el actual. Entonces, al ir arrastrando esto para abajo, me va a ir siempre sumando hasta que llegue al 100%, que es lo que quiero. Y ahora viene de nuevo, ¿cierto? Lo que hicimos en delante. El criterio de qué cosa voy a considerar aquí, A, qué cosa voy a considerar B, qué cosa voy a considerar C. En los ejercicios que hemos visto, ¿cierto? Ahí, por supuesto, hay un criterio muy grueso, más o menos, de lo que habitualmente se puede considerar A, B o C, ¿ya? Pero de nuevo, depende, ¿cierto? En el fondo de lo que particularmente, ¿cierto? Eh, el mismo modelo, ¿cierto? En el fondo, los mismos datos me estén mostrando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo veo las participaciones aquí de cada uno, ¿ya? 36%, un 27% y un 15%, un 9%, un 4%, un 2%, un 1%, un 1%, un 0%, un 0%. Entonces, en base a esto, yo podría, por ejemplo, empezar a pensar, escucha, ¿cuáles se parecen? O sea, ¿cuál aquí podría ser mi criterio para que uno quede junto con otro? ¿Ya? Por ejemplo, ok, 600 y 450.000, ¿cierto? Por orden de magnitud, estos dos ya parecen, ¿cierto? Como súper cercanos, ¿cierto? Que son muy grandes, muy significativos dentro del todo. Entonces podría decir que estos son A. Perfecto. Si me voy al otro extremo, pensemos. Todos estos chiquititos, 1, 1, 1, 1, puros 1, ¿ya? Ok, podría decir que todos estos son C.
¿De acuerdo? Ningún problema. Pero aquí, pongo alguno más en A, pongo alguno más en C, los dejo a todos como B. ¿Qué es lo que harían ustedes ahí, por ejemplo? Y obviamente aquí no es que exista una única solución. Si esto es como les decía, es criterio, ¿ya? Es criterio realmente del que está haciendo el análisis. Entonces, no existe en el fondo una respuesta exclusivamente correcta, sino que pueden perfectamente, ¿cierto?, hacer distintas propuestas y está bien. Lo que sí es importante, en el fondo, es que tengan un criterio claro, o sea, por qué consideran que deben pertenecer a tal o cual segmento, en el fondo, de la OBS, lo que ustedes están clasificando. Entonces, ¿cómo lo harían? En esos 4 puntos que faltan, ¿a quién ponen a dónde? Realmente lo pasan a alguno de los grupos existentes, alguno tiene que ser B, pero ¿con qué criterio ustedes separarían aquí, por ejemplo, esos valores que están ahí para crear la parte que falta? ¿Opiniones? ¿Hay opiniones? Yo diría que ¿Alguien? los que están bajo del 67 podrían ser C. Del 77. 67 ¿Cuál es 500. el? Ah, ah, Básicamente por la diferencia, por ejemplo, del 67 al 150 es muy alta la diferencia que ya, del aquí, por ejemplo. 67 al 20.000, Ya. Dice que estos, por ejemplo, sean C. ¿correcto? Estos dos, ya. Y los otros dos. B. Los otros dos serían B, basándome en las diferencias entre uno y otro, son muy altas. ¿Cierto? Porque, claro, por ejemplo, ahí es donde precisamente viene el criterio y obviamente esto es una cuestión de criterio de quién está haciendo el análisis y de digamos, de la, no sé, pues de cómo se comportan las cifras, pero ya de repente ustedes pueden estar como en estos márgenes, o sea, por ejemplo, 15 con respecto al 27 como la mitad, ¿ya? ¿Cierto? Ok, puede ese ser un criterio, esto cayó ya como mucho para que sea, por ejemplo, A. No es que sea una cifra chica, pero ¿cierto? Tampoco es tan significativa. 10 es un tercio de esa, ya se aleja más todavía. Pero también este 10 es el doble de la que sigue y 15 es el triple de la que está acá, ¿cierto? De la primera que dejamos en C. Entonces, y claro, y entre estas otras ya son como entre ellas bastante más pequeñitas. Entonces, en el fondo sí, puede ser, por ejemplo, esta una clasificación. Otro criterio perfecto, igualmente válido, puede decir, ok, no sé, estas todas las de uno y tanto en realidad mejor las dejamos en C y estas otras las dejamos en B. Depende, porque también, ¿cierto? El otro análisis que aquí no estamos haciendo, porque obviamente ya corresponde no sé, a un criterio, o sea, en realidad necesito más información para poder hacer como realmente el resto digamos, de las decisiones en el fondo. Que aquí, por ejemplo, esos 4 artículos que tengo destacados así, quedan 2 en B, quedan 2 en C, ¿cierto? Porque por las cifras del inventario, ¿cierto? Total y el costo que tienen, son como suficientemente distintas, ¿cierto? Para que así fuera. Pero igual, ¿cierto? Pensando en que, por ejemplo, yo, no sé, voy a ver de alguna manera que, eh, por ejemplo, se me fue la palabra. La, la forma de comprar de los artículos, la naturaleza de los artículos, por ejemplo, podría
¿cierto? Implicar que en realidad hay como más similitudes en cómo estos artículos se compran que, por ejemplo, con los que están en C. Y si los de C, por ejemplo, son cosas que se compran muy a granel, que de disposición son muy fáciles de encontrar y cosas por el estilo, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría en realidad pensar que esos dos últimos C pasen a B, ¿de acuerdo? Y ahí es el criterio. Pero también pasa el otro, o sea que esos dos que están ahora en C, en realidad también son cosas súper fáciles de comprar, pero que en el fondo yo tengo que comprar harto y nomás por eso ya son de un 3 y 4% en vez de ser cierto el 1 que son las otras, pero en el fondo tampoco son particularmente, por ejemplo, complicadas, entre comillas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de esa manera, yo puedo ir en realidad después también usando como criterio, si lo dejo en A, en B o en C, ¿cierto? Y dónde parto esto, ¿cierto? Más también por otros criterios que yo le decía, no es solamente el valor económico, y eventualmente las empresas pueden elegir usar más criterios que solo el valor económico para también dilucidar, ¿cierto? Si yo hago pertenecer a un ítem en una u otra categoría. Porque esto tiene que ver, ¿cierto? Con como les decía, ¿cierto? Con en el fondo, con la forma que voy a hacer gestión dentro de esto. Entonces, yo lo que quiero, ¿cierto? En el fondo aquí es diferenciar a quién le aplico qué cosa en términos de la dedicación que le voy a poner para comprar, de los proveedores que voy a buscar, ¿cierto? De del recuento físico, ¿cierto? Por ejemplo, de qué tan seguido voy a hacer el recuento físico, con qué tanta precisión, etcétera, etcétera. Eso en el fondo es lo que aquí va a cambiar. Y yo perfectamente podría, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, elegir que incluso un artículo más pequeño, por ejemplo este, ya, un 1%, que es súper insignificante como costo, pero podría ser dentro de mi proceso productivo algo como muy relevante en el fondo, ¿de acuerdo? Y si es así de relevante, yo puedo hacer pasar ese artículo, por ejemplo, a una clasificación B. No por su costo, sino, por ejemplo, por lo crítico que es para mi proceso. O incluso lo puedo pasar a si quiere nada. O sea, en realidad por eso se puede aplicar más de un criterio, porque al final lo que yo aquí estoy guiándome es, digamos, es la gestión que yo quiero hacer detrás, ¿cierto? De la clasificación. Entonces, en ese sentido, aquí podría yo después determinar los costos y de hacer toda esta clasificación solo en base al costo, podría después, ¿cierto?, aplicar otras modificaciones en base a algún otro criterio adicional que que sea en el fondo, ¿cierto?, eh, pertinente a lo que verdaderamente digamos, la situación amerita en el fondo, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿No? Ya. Bueno, de ahí, bueno, les puedo subir a ver, pues también voy a copiar esta. Copiar. Vayamos acá. Y peguémosla ahí. Era esta, ¿cierto? Parece. Ya. Ahí para que después la vean. Y en esta PPT que después la de subir también hay, no, está hay un ejercicio más que también es de ABC, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo lo que hay que hacer. Este otro es, hay una de las cosas que también vimos, ¿cierto? En una PPT en particular que lo revisamos, ¿ya? Que era el tema de los recuentos, ¿ya? De cada cuánto tiempo voy a ir a revisar, por ejemplo, ¿cierto? La existencia, o sea, verificar que el inventario, ¿cierto? Que, por ejemplo, mi sistema dice sea efectivamente la cantidad que existe físicamente en bodega.
Y eso, ¿cierto? Lo conversábamos que en el fondo sea, o sea, siempre, siempre, en el fondo cualquier empresa en algún punto tiene que ir a revisar físicamente, ¿cierto? Que las cosas que su sistema dice efectivamente están ahí. Por mil motivos, ¿cierto? Porque en el fondo las cosas se pueden dañar, porque pueden existir realmente errores de registro, ¿ya? Que cosas que se sacaron y nunca se actualizó, ¿cierto? El sistema y por lo tanto yo estoy contando cosas que no existen hace rato en la bodega. O al revés, ¿cierto? También en un proceso de recepción de materiales se me puede haber pasado por alto simplemente algo y después yo ya no lo, digamos, no lo actualicé y tengo cosas, digamos, ahí en inventario que no estoy ocupando porque yo creo que no las tengo. Entonces, obviamente me interesa tener eso, ¿cierto?, actualizado correctamente. Y ahí, ¿cierto?, lo que nos, digamos, lo que uno al final, ¿cierto?, en estos casos, dentro de todas las cosas que uno puede gestionar, por supuesto, de inventario, es el determinar el cada cuánto. Por ejemplo, yo reviso acá los artículos. Y ahí empieza también la clasificación ABC, por supuesto. Influye, es una de las formas de hacer de tomar la decisión, en el fondo, ¿cierto? De cuándo hacerlo. Porque, por supuesto, ¿cierto? Para eso se hace la clasificación ABC, para determinar, pensar, por ejemplo, em, este tipo de decisiones, ¿cierto? En el fondo, qué tan necesario es que yo tenga el stock de ese producto llevado muy bien, muy, muy específicamente, ¿cierto? Muy sin errores de cálculo, ¿cierto? De lo que indique como disponibilidad, por ejemplo. Ok, para eso, ¿cierto? Por ejemplo, se hace la clasificación ABC. Ya, leamos un poco el enunciado para hacernos una idea, no sé, por tiempo. Sí, obviamente alcanzamos a hacer este, lo que estoy pensando, si alcanzamos a hacer el otro. ¿Qué dice? Howard Electronics, una pequeña empresa fabricante de equipos de investigación electrónicos, tiene unos 7.000 artículos en su inventario. Ya ha contratado a John Blasco para que lo gestione. Y esta persona, John, ha decidido que el 10% de los artículos del inventario son de la categoría A, el 35% son de la categoría B y el 55% de la C. Ella querría establecer un sistema en el que todos los artículos de la categoría A se contasen todos los meses, cada 20 días laborables. Todos los artículos de la categoría B trimestralmente, cada 60 días laborables. Y lo de la categoría C, cada 6 meses, cada 120 días laborables. Y lo que aquí, ¿cierto? En estos casos normalmente uno quiere determinar es precisamente esto, o sea, cuántos artículos hay que contar al día, porque al final lo que yo, lo que saco de esto en el fondo como parte de mi gestión, ¿cierto? Es poder decir en el fondo cuántas observaciones tengo que hacer por día y quién la va a hacer, o sea, ¿cierto? Al final esto se convierte en una programación para la gente que trabaja aquí, en el fondo, ¿cierto? Porque tengo que asignarle a personas, ¿cierto? Ese trabajo, quién va a ir a contar y cuántas cosas cuenta en el día, ¿ya? Ya, vamos a llevar este enunciado también a Excel para poder hacer más fácil la tablita. La podría hacer manual, por supuesto, esto no tiene en términos de cálculo, es como súper sencillo, pero me va a quedar muy desordenado si lo hago a mano, así que mejor hagámoslo aquí, ¿cierto? No es mucha la información que necesitamos. Y veamos, o sea, primero hacer una tabla. Hay 7.000 artículos en total, ¿ya? ¿Cierto? Esta es primera referencia, 7.000 artículos. Y esto puede ser, ponemos ahí el encabezado artículos, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Viene, bueno, categorización A, B, C, bajarle un lugar.
categoría, vamos a usar los porcentajes, dejarlo ahí explícitamente, ¿cierto? 10%, 35% es B y 55% es C. Y la otra cosa que obviamente esto me interesa llevar es de esto, en base a esto, tengo que saber cuántas unidades, ¿cierto? Tengo en cada categoría, ¿cierto? Esa es la otra parte que aquí todavía me falta y que obviamente no viene en el enunciado, sino me da los porcentajes. Hay 7.000 artículos en inventario, ¿de acuerdo? Y de esos, ¿cierto? Están esos porcentajes, pero acuérdense que esta clasificación yo la ocupo, en el fondo, o sea, digo 7.000 artículos, pero puede que sean, por ejemplo, no sé, 10 ítems distintos nomás, ¿cierto? 10 productos diferentes, y ok, y de esos 10 productos diferentes, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, unas cuantas miles de unidades, que es distinto, ¿cierto? Entonces aquí lo que es relevante, o sea, perdón, es como el ítem el que tengo que ir a revisar, ¿cierto? Es que porque en el fondo de un ítem puedo tener varias unidades, ¿cierto? Y lo que quiero ver que si están todas las unidades que corresponden de ese ítem, ¿de acuerdo? ¿Qué veo aquí, cierto? Comunidad, de las 7.000, el 10% es eso, ¿cierto? 700 unidades. El 35%, 2.450 unidades. El 55% son 1.850 unidades. Eso es lo que, en términos de unidades, yo tengo, ¿cierto? En cada, digamos, en cada categoría. Y ahora, ¿cierto? ¿Qué más tengo? La frecuencia, ¿cierto? Dice, ella querría establecer un sistema en que todos los artículos de la categoría A se contase todos los meses, cada 20 días, ¿ya? Entonces, esto obviamente es, por ejemplo, la frecuencia. Vamos a poner primero con palabras, vamos ahí después complementamos. Mensual, ¿cierto? Trimestral. Y la semestral, ¿cierto? Vamos a poner aquí en los días, ¿qué se refiere a esto? 20 días, a 60 días, 120 días. Información me la dan. Ya. Ahora, yo lo que tengo que determinar es cuántos artículos voy a contar por día, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información, con lo que tengo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo llego a lo que me están pidiendo? ¿Qué cálculo me sirve hacer? ¿Cómo traduzco esto a lo que me están pidiendo particularmente? Dividir unidades por día. ¿Cierto? Porque sí, por ejemplo, tengo que revisar 700, ¿cierto? Y tengo 20 días para hacerlo. Tengo que revisar, ¿cierto? Estas unidades por día. ¿De acuerdo? Exacto, porque si en este caso voy revisando 35 unidades por día de este grupo, digamos, digamos, de unidades de tipo, de unidades, ¿cierto? De esa categoría, voy a poder revisar las 700 dentro de los 20 días. Y cuando llegue el día 21, pueden volver a la primera, ¿cierto? En el fondo, estoy girando en ese rango, en el fondo, ¿cierto? De elementos. Y eso mismo cálculo, ¿cierto? Lo puedo hacer para las otras. 2.450 unidades.
pero tengo 60 días para hacer, ¿cierto?, esa cantidad de revisiones. 2.450 y tengo que revisar 60 por día. Y el otro caso, tengo 3.850 unidades que revisar, pero para ello tengo 120 días. Y esas son las que reviso en cada caso. Tomé copia mal, ¿cierto? Estaba ahí raro. Esto es dividido, ahí sí. 35, 41 y 32 unidades por día. Y eso es lo que, bueno, me están preguntando, ¿cuántos hay que contar por día completo? Y obviamente esa es la suma de esto, ¿ya? Hay 108 unidades. Y eso es cierto, lo que aquí se preguntaba. Porque cada día voy a revisar 35 artículos de la categoría A, 41 de la B, 32 de la C, ¿cierto? Y la diferencia aquí viene, en el fondo, en el cuando cierro el ciclo, ¿cierto? Cuando hago como toda la vuelta de revisión de todos los artículos que pertenecen a la categoría, en el fondo, que está ahí. Y ahora, ¿cierto? En el fondo, esto en una situación, digamos, más de gestión, en el fondo, ¿cierto? Tengo que asignar, o sea, yo sé, ok, 108 artículos por día, entonces tengo que organizarme para, en el fondo, ¿cierto? Hacer esa distribución en el personal, ¿cierto? Que trabaja particularmente en esta web. Eso es, en el fondo, ¿cierto? El tema de la periodicidad, ¿cierto?, de la revisión física del inventario. ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Y bueno, a ver acá. Voy a también copiar esa tablita para... A ver, en vista, déjenme sacar eso para que no se vea tanto y esto lo pasamos al otro lado para tener solo ahí de respuesta. Ahí. Eso un poco lo había que hacer ahí. Y el otro es este, digamos que en realidad es como súper simple. O sea, literalmente, acuérdense, es aplicar la fórmula que dejen ir acá al modelo EOQ. Eso, ¿cierto? Es esta fórmula. Y bueno, el óptimo, ¿cierto? Que está ahí. Aquí, ¿cierto? Acuérdense, ya. Este en el fondo, ¿cierto? Modelo EOQ, simplemente. Que en el fondo tiene, ¿cierto? Los supuestos que hemos visto de la demanda constante, ¿cierto? De que yo sé el tiempo también de llegada de los artículos, ¿cierto? Es conocido y es fijo, ¿cierto? Entonces, y yo tengo, bueno, obviamente todos los otros datos que aquí que aparecen, digamos, en este mismo enunciado para efectos de hacer el cálculo, ¿cierto? De cuál es aquí mi punto óptimo para pedir, ¿cierto? Este artículo y en realidad, ¿cierto? Este modelo, la primera cifra que saca o la que optimiza es digamos, la cantidad a pedir, ¿cierto? Lo que hace, ¿cierto? Es optimizar eso, la cantidad a pedir. Y teniendo la cantidad a pedir, yo puedo sacar, ¿cierto? Como todos los otros elementos. El costo total en este modelo, ¿cierto? Eran 3 elementos, lo que decíamos antes. El costo de los artículos en sí, de pedir los artículos, el costo de los lanzamientos de los pedidos, ¿cierto? De hacer los pedidos. Y el tercero era el costo medio de inventario. Eso, ¿cierto? Son las 3 cosas que este modelo considera dentro de su costo total. Con esta forma específica, ¿cierto? De cada uno de esos costos. Eso es lo que también, ¿cierto? Yo les decía que esto puede variar eventualmente, ¿cierto? Puede ser de alguna manera diferente la expresión
pero si es diferente la expresión, o sea, mi problema, ya, simplemente si se opera con la expresión que se tiene y si hay que optimizar de nuevo o derivar la curva, ¿cierto? Nuevamente, se puede hacer. Y bueno, veamos los datos, ¿cierto? El Centro de Formación en Informática de William Belleville en Richmond almacena libros de texto con las siguientes características. Demanda 19.500 unidades al año, ¿cierto? Esas son las de que aparecen aquí. Costo de lanzamiento, ese en este caso le pusieron 25 por pedido. Eso es lo que en mi ecuación con estas letras en el fondo, ¿cierto? Es en realidad el C sub E, ¿ya? Eso es lo que a mí me cuesta hacer un pedido, digamos, de estos productos, ¿ya? Y costo de almacenamiento 4 por unidad por año. Eso es cierto, es el C sub A. Y ahí tengo, en el fondo, casi todos los datos. O sea, ¿qué datos no tengo, cierto? El precio. Pero el precio, en realidad, en este caso, no me importa mucho, ¿cierto? Pero no es porque no sea relevante para el costo total, porque me están preguntando, calcule el EOQ de los libros, ¿cierto? Que es la cantidad a pedir, ¿cierto? El óptimo a pedir en, digamos que no depende, en ese caso, del precio, ¿cierto? Esa fórmula era esta. La vamos a llevar al otro lado. ¿Dónde la tengo? Aquí. Ahí, ¿cierto? Como el precio se desaparece al derivar, ¿cierto? Para sacar la fórmula del óptimo, buscando, ¿cierto? El valor crítico. Como esto se desaparece, en el fondo, ese precio, digamos, este constante se desaparece, ¿cierto? Por eso, particularmente, no me interesa el precio. Entonces, puedo sacar el lote económico, que eso obviamente viene de esta expresión. 2 por D, 19.500, por C sub E, que es el 25, dividido por el costo de almacenamiento, que es C sub A, ¿cierto? Esto es el equivalente a C sub A. Espera, voy a poner esto con el total. Y las otras dos cosas que me preguntan, ¿cierto? Son el costo de almacenamiento anual de los libros, que es esta parte de la expresión, ¿cierto? El tercer término, y el costo anual de lanzamiento de los pedidos, que es el segundo elemento de esta ecuación. ¿Por qué esta cosa quedó animada, parece? Ok. Ah, sí, ninguna. Ya. Entonces aquí, no sé si nos va a dar el tiempo para calcular, pero lo pongo, ¿cierto? Acá arriba, este costo de lanzamiento, ¿cierto? Esto es el C sub E. Esto es el C sub A. Ya, aquí están con otro nombre. Esto es el Q sub P, que me va a determinar esto de acá abajo, ¿cierto? Que viene aquí. O sea, el Q sub P en el fondo es la forma de referirse a ese valor, pero para todos los valores en el fondo. Y el opt, ¿cierto? Cuando le pongo el apellido opt es porque es el óptimo que sale de esta expresión. Si no estoy en el óptimo, a todos los demás, ¿cierto? Le llamo Q sub P porque es la cantidad que pido, simplemente. Y cualquier cantidad que pido, en el fondo, determina un costo total. El tema es que el óptimo es, ¿cierto? Sale cuando ocupo esta expresión. Y esta otra parte, bueno, perdón, esto es Q sub P medios por C sub A, ¿cierto? Que obviamente es ese H que aparece ahí. Y este otro elemento es el D dividido por Q sub P por C sub E. Qué horrible. Que es ese C sub E, ¿cierto? El 25. Entonces esto sería, bueno, aquí termina Q sub P. Que esto lo podemos sacar aquí, chiquitito, ¿cierto? Igual por número está difícil. 2 por 19.500 por 25, ¿cierto? Y esto dividido por 4.
Voy a tratar de hacer el cálculo. O sea, de que se vea en realidad, no sé si el cálculo se puede hacer. El tema es que alcance ahí. 2 por 19.500 por 25. Eso es 975.000, ¿de acuerdo? Y eso dividido por 4 es 243.750. Hay que ir a ver si eso tiene una raíz. Ya, vamos a verlo. En un segundo. Raíz. Aquí lo voy a hacer en cualquier parte, simplemente para saberlo. Es igual. Raíz 243.750. No es una raíz exacta, ya 493,71, ¿de acuerdo? Entonces esto es, ya se me olvidó el número, 493,71. Esto sería 493,71. Y esto, ¿cierto? Ahí lo reemplazo, pues 493,71 por 4, ¿cierto? Esto dividido por 2 y le va a dar lo que le preguntan ahí, que es el costo de almacenamiento. Y el otro es 493,71 por 25, ¿cierto? Pero esto no, pues, aquí me equivoqué. Segundo. Porque esto es, en realidad, son las 19.000. Esta es parte de la expresión, ¿cierto? Entonces son las 19.500 unidades dividido por 493,71, porque eso me va a dar, ¿cierto? La cantidad de pedidos que hago en el año, y eso es lo que va por 25. ¿Ya? Esto, básicamente el modelo de EOQ, ¿cierto? Así es súper sencillo, en este caso es solamente aplicar la fórmula, ¿ya? Vamos a volver en sí, como le dijera, al modelo, en el fondo al modelo de EOQ más adelante en otros ejercicios, pero los vamos a aplicar, ¿cierto? En el otro caso cuando hay cierto descuento en los precios, ¿ya? Porque obviamente ahí hay más análisis que hacer, cómo funciona por tramos, ¿cierto? Ahí hay como más cosas en las que fijarse y ahí obviamente se ocupa muchas veces en el fondo digamos, el modelo de EOQ y ahí lo reforzamos más mejor a través, ¿cierto? De esas operaciones. Aquí era solamente para un pequeño recordatorio de cómo funciona este modelo. Consultas, dudas que tengan. ¿No? ¿Todo ok? No, profe. Ok. Bueno. Entonces ya nos veríamos la próxima semana. Y ahí yo creo que alcanzamos a ver ejercicios de todo un poco, ¿cierto? Porque en realidad de lo que vimos, básicamente el tema, ¿cierto? De los, digamos, de los modelos de descuento, es quizás donde tenemos que hacer un par de ejercicios más, ¿cierto? Unos pocos más. Yo creo, no sé, ustedes me dicen si el tema de ABC está como claro, a mí, ¿cierto? No me da la impresión de que podríamos hacer más ejercicios, pero serían todos súper similares, o sea, porque en el fondo es la misma forma de ir haciendo, ¿cierto? La clasificación, la mecánica un poco esa, y como le digo, es mucho criterio de uno mismo, entonces en el fondo no hay como mucho más diferencia en los otros ejercicios que podamos ver. Así que eso, y ahí ya estaríamos como casi cerrando el semestre en el fondo. Tengo aquí las notas, sí, trataré de tenerlas, me acuerdo. ¿Ya? Así que nos veríamos la próxima semana, ¿ok?
No sé si tienen alguna consulta, duda, inquietud. No, profe. Ya. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Que estén bien.